Gracias por estar con nosotros, amigas, amigos de la Octava Digital. El tema de la tala, el tema de la tala, otra rama, digámoslo de esta manera, del crimen organizado, y un tema que ha sido investigado a profundidad por Inside Crime. Voy a platicar precisamente con uno de sus investigadores, con Alex Papadopsilakis. Alex, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias Jesús. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. Oye, pues lo primero que te pediría es ayudarme a dimensionar, a que la gente dimensione de qué tamaño es precisamente este problema de la tala. Entiendo que ustedes hicieron una investigación en lo que es la frontera sur de nuestro país, lo que es México, Ujú. Guatemala. ¿Qué es lo que encuentran alrededor de este delito? ¿De qué dimensión es el problema? Claro, pues básicamente lo que encontramos es una red de tala ilegal basado en México, con su centro de operaciones en el estado de Campeche, pero que también tiene vínculos con China. Em, Esta red básicamente está buscando maderas preciosas, incluso un tipo de madera que se llama el granadillo. Ellos quieren extraer este tipo de madera porque está muy codiciada en el mercado china, tiene un precio muy alto, se puede vender en más de $3,000 cuando sale de puertos mexicanos. Entonces, si uno puede llegar y llenar un contenedor o varios contenedores con este tipo de madera, es un negocio muy rentable que puede generar millones de dólares. Entonces, lo que vimos nosotros, pues nosotros hicimos un recorrido de la selva, no solo en Campeche, pero también en el lado guatemalteco. Um, pero en el lado mexicano vimos un alto nivel de destrucción forestal, sobre todo en las reservas de Calakmul y Balancú. Para explicar un poquito el proceso de la tala, empieza con taladores locales que entran a las reservas para marcar los árboles que van a ser talados. Después entran más personas para talar los árboles que han encontrado. Y tercero, la red tiene que abrir un camino, lo que se llama una brecha, para llegar a la madera y sacarlo de la selva. Entonces, es un proceso altamente destructivo porque pueden destruir como un camino de más que 500 metros en selva solo para llegar a un árbol. Entonces, sí, tala selectiva hay mucho daño forestal, pero al fin del día es un negocio muy rentable para los taladores. ¿Cómo procede este negocio? ¿Cómo opera? Si vamos más a fondo, mi querido Alex, ¿cómo es la manera en que llevan a cabo sus acciones? ¿De qué tamaño son estos empresarios que están detrás del mismo? Bueno, esos son por lo general individuos, ¿no? Los intermediarios de la red funcionan como un enlace entre los taladores locales. Los taladores locales por lo general son gente de comunidades cercanas a las selvas, que son de pocos recursos, pero son las personas que proveen una mano de obra barata para la red. Y del otro lado están los empresarios, las empresas navieras y las empresas en China que reciben y compran ese dinero. Los intermediarios son por lo general gente de negocios que viven en Ciudad de México, otras ciudades grandes en México, y ellos sí son las personas que ganan como la mayoría de dinero porque una vez que la madera sea sacada de la selva, el precio aumenta bastante. Entonces, sí, son ellos realmente que tienen como el poder económico. Y después, obviamente, cuando la madera llega al mercado de Asia, el precio sube aún más y la red, pues los vendedores allá pueden generar millones de dólares vendiendo madera sacada ilegalmente de las selvas en México y Centroamérica. ¿Cómo afecta precisamente a las comunidades, Alex? Porque siempre que hay, por ejemplo, en el caso de la minería, procesos extractivos, nos topamos con daños ambientales, nos topamos con daños a la salud, precisamente a las comunidades, amén, claro, de las condiciones laborales que son propias de la esclavitud. ¿Cuál es el panorama que existe al respecto con la tala?
Bueno, como mencioné, se trata de tala selectiva en la profundidad de la selva. Entonces, no estamos hablando de deforestación en el sentido de que los taladores quieren sacar toda la madera que van a encontrar. Están buscando específicamente ciertos tipos de madera con un valor alto, sobre todo para usar en productos de lujo. Está el granadillo, también en nuestro viaje nos mencionaron una especie de madera que se llama la nava. Entonces, no es como estamos hablando de una situación como el narcotráfico, de que como estos grupos están llegando y peleando entre ellos con altos niveles de violencia y conflicto. Más bien estamos hablando de el impacto ambiental a nivel local, porque digamos la zona de extracción está dentro de las reservas naturales de Balamku y Calakmul. No son lugares donde vive mucha gente, no hay pueblos, o sea, realmente es entrar a la selva y sacar la madera. Pero ¿qué pasa? Están sacando especies que están en peligro de extinción. Eso tiene como muchas consecuencias en términos de biodiversidad. Sabemos que la selva maya es sumamente importante para proveer conexiones biológicas entre Guatemala, México y Belice. Y estos corredores biológicos dependen en gran medida de la biodiversidad. Entonces, si siguen acabando con estas especies y si siguen destruyendo como otras partes de la selva para llegar a los árboles que quieren extraer, sí hay un riesgo en términos de la productividad forestal. Claro. Sí, porque ahorita que lo mencionas, caray, tú acláramelo, por favor. Pero siempre que se toman estas decisiones, o sea, de una u otra manera afectar el medio ambiente, tiene una repercusión. O sea, tarde o temprano la pagamos los seres humanos de una u otra manera. Y a mí algo que me llamó mucho la atención, te soy honesto, del trabajo que ustedes realizaron, y que incluso es algo que me quedé pensando, es este nivel de complicidad de las autoridades, porque a final de cuentas estamos hablando de que están llevando a cabo un delito en una zona reservada, es decir, supuestamente debería haber una autoridad que estuviera vigilando. Estamos hablando de dos países, estamos hablando de, como bien lo señalas, de madera muy específica, de madera muy clara para el negocio. Entonces, como que me da la impresión, tú corrígeme, de que hay una corrupción en los diferentes niveles. Sí, existen indicios de corrupción no solo a nivel local, pero también en el nivel de los puertos, ¿no? En las aduanas. La cosa es que no existen investigaciones robustas judiciales, así que es muy difícil encontrar casos judiciales para evidenciar este tipo de corrupción. Pero los testimonios a nivel local son bastante claros, ¿no? De los guardaparques y también de los ONGs que trabajan en el sector ambiental. Ellos dicen, por ejemplo, que para que la mafia de madera consiga los papeles necesarios para exportar su madera, se necesita al menos la admisión de las autoridades, que sea local o en aduanas. O sea, no es tan difícil identificar una especie de madera, sin embargo, es poco común que las autoridades logran confiscar granadillo y otros tipos de madera protegidas cuando están saliendo de los puertos. Entonces, eso nos dice que muy probablemente, al menos a nivel local, la mafia puede corromper ciertos elementos de entidades estatales con el fin de traficar madera ilegal con la apariencia de legalidad. Y al fin de día estamos hablando de una red criminal que tiene mucho respaldo económico y que está operando en zonas donde hay muy pocos recursos económicos y hay muy poca presencia del Estado. Incluso, pues, las entidades estatales en el sur de Campeche, también los empleados tienen salarios bastante bajos y eso también puede incentivizar la corrupción. Totalmente. Pues de verdad, amigas, amigos, yo les recomiendo muchísimo este trabajo en Cybercrime, uno de los tantos que llevan a cabo precisamente para comprender
más lo que tiene que ver con el crimen organizado. Y esa sería tal vez la última pregunta que yo te haría, mi querido Alex. A lo mejor es redondeando un poco. Es una actividad más del crimen organizado. Ya nos decías, no es igual que dos narcotraficantes que se pelean el territorio a balazos, pero que a final de cuentas tiene todos los componentes del crimen organizado en esta escala empresarial. Claro, es una estructura, un esquema altamente organizada, ¿no? Desde el nivel local que los intermediarios de la red encuentran a taladradores locales para hacer el trabajo sucio, digamos. De ahí pasa al otro nivel, que es donde la madera se lava, digamos, y le da una apariencia de legalidad. Aquí ya estamos llegando a nivel de interacciones de corrupción y de ahí también toda la logística para el transporte hacia los puertos se necesita pues empresas de transporte, empresas navieras donde se puede meter el granadillo y otros tipos de madera y también socios en el mercado chino, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, pues no es narcotráfico en el sentido de, pues, el mexicano que estamos hablando de guerras entre cárteles diferentes, pero sí existen los mismos elementos de que al fin del día el crimen organizado siempre se vuelve un negocio sofisticado. Pues de verdad, yo como siempre te quiero agradecer, mi querido Alex, que has estado con nosotros aquí en la octava y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jesús. Abrazos.